¿no? Yo con mi cliente A trabajo los con una plataforma. chingadazos. Sí, sí, sí. Yo con mi cliente Sí, trabajo con Zoom y en la empresa trabajamos con Teams y en otro proyecto con Perú trabajo con así Webex. es. Entonces, no, pues, ahora sí dígame dónde me conecto. Ya sé, pues tenemos que adaptarnos a las situaciones y ya estamos al aire, mi estimado y querido amigo. Si me permites decirte así, porque la verdad es que hicimos una gran amistad durante, o por lo menos yo así lo siento, desmiénteme. Pero Héctor Velasco, administrador de proyectos SP. ¿Cómo estás, mi buen Héctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿no? Claro que sí, somos amigos ya de hace un buen tiempo, ¿no? Ahora sí que de atrás tiempo, ¿no? Algo así. Es correcto. Oye, Colombia, mano, ¿por qué Colombia? Bueno, hace como 7 años más o menos me invitaron a un proyecto aquí. Estaba yo en un proyecto allá en México y Sí, me dijeron, oye, tenemos que hacer un rollout a Sudamérica y la base va a ser Colombia. Entonces, pues les dije, honestamente, la primera vez dije no, pero pues tú sabes que, bueno, a veces pues, cuando eres freelance, pues no puedes decir muchas veces que no. Entonces me tocó venir y vine a un proyecto, estuve aquí, hice el primer rollout, me gustó, aprendí muchas cosas. Y de ahí empecé a conocer lo que se hace por acá y en otros países y a raíz de eso, pues me invitaron a participar en más proyectos, casi siempre de empresas que son mexicanas, ¿no? ok. Entonces, bueno, por eso es que me quedé acá. Entonces, desde hace 7 años, parece que fue ayer, en el que No, andábamos por allá, por Hermosillo, exactamente, o sí, así andábamos, es, sí, andábamos en Hermosillo precisamente en un proyecto, así es. y ahí fue ahí donde prácticamente hicimos amistad, y desarrollamos por ahí una cuestión que yo empecé a ver desde antes que el equipo de proyecto, porque era un cliente que tenía Business One y que Sí, trabajaba de día la operación y de noche la contabilidad. Entonces era un poquito sí, curioso, ¿no? ¿Cómo olvidar que a todo ese grupo de gente interesantísima? Y que bueno, ahí fue donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y sí, después empezar a hacer una serie de contarnos una serie de anécdotas y coincidencias con el famosísimo Terminator, ¿no? Porque así te decían As- as- dentro de la as- industria. así me decían, así es. Pero Y, bueno, y, eso ya. pre- y precisamente eso es lo que quiero platicar contigo el día de hoy. Hemos ido evolucionando, como lo estábamos platicando al principio de la charla, la, la, el proceso de digitalización del trabajo de muchas personas con esto del COVID se ha vuelto acelerado o se ha vuelto forzado y de repente nos dimos cuenta, así como les digo yo que te vuelves empresario cuando te tiras al precipicio y en el camino armas el paracaídas. Así nos Ajá. está pasando ahorita con el COVID y nos estamos dando cuenta que de repente sí podemos hacer juntos a distancia, que de repente sí se puede trabajar en home office, porque a veces los dueños de las empresas decían, no, 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 yo te No se quiero en mi puede. empresa. Si yo Te no te quiero veo ver aquí. trabajar aquí, muy dudosamente voy a poderte ver trabajar desde tu casa. Entonces ya se están dando cuenta que sí se puede. O sea, ese tipo de cosas nos están alcanzando y pues nos están comprobando de que vamos a tener sin duda una evolución tremenda en el 2021, mi estimado doctor. ¿Qué opinas? Así es, ¿no? De hecho, la transformación digital, ya se había hablado mucho de eso aquí en Colombia, en la región. No todos lo habían adoptado, como tú dices. Sin embargo, esta situación con el COVID, pues prácticamente nos obligó a trabajar así en la distancia. Hoy, bueno, tengo la oportunidad de trabajar en una muy buena empresa. Tenemos varios clientes en varios países. Soy el responsable de esos proyectos y como te comentaba hace rato, ¿no? Realmente utilizamos diferentes plataformas. Tenemos que acostumbrarnos o tuvimos que acostumbrarnos de primera a trabajar en remoto y que los clientes también empezaran a pensar en el trabajo a la distancia y bueno, tenemos ya prácticamente 6 semanas aquí de aislamiento en Colombia. Hemos trabajado muy bien con los clientes, ellos realmente están sorprendidos y bueno, ¿por qué no decirlo nosotros también? Porque si bien tú podías trabajar una vez a la semana en tu casa, hoy tienes que estar todo el tiempo acá y los resultados se han visto bien. Sin embargo, hay un tema que todavía muchos no acaban de entender y es trabajar en casa
no es atender todas las reuniones que tú debes de, o que tú crees, o que tú necesitas. La gente a veces hace una reunión por hacerla simplemente, para Mm. hacerte una pregunta, para hacerte una consulta. Entonces hay que empezar a guiar a todos para saber cómo deberías de desenvolverte en ese tipo de reuniones que hoy tienen que ser sí más efectivas, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado aprendiendo creo que todos en este cambio pues obligado, ¿no? Es correcto, mi buen Héctor. Pues qué gusto, la verdad te lo digo honestamente, qué gusto ver de ti, qué gusto que me hayas aceptado la invitación y vamos a estar en los siguientes 50 minutos más platicando de lo que significan los proyectos de implementación de SAP. Recién sale una metodología, y digo recién porque pues muchas personas se les hace nuevo el tema de Activate, ¿no? Que es la metodología nueva de SAP para implementar, que está salpicada de Scrum, y digo salpicada porque no va a ser de lleno, o yo por lo menos cuando Así vi es. cómo era el rollo, dije, Scrum con SAP, dije, no puede ser, o por lo menos en la metodología o el estilo de Scrum, en el cual su naturaleza es, pues que no hay líder de proyecto, que, no, que todos ya deben de saber lo que tienen que hacer. Dije, caray, Sí, a ver cómo le vamos a hacer con eso en proyectos de SAP. Entonces, ha habido claro. una transformación importante. A ver, para la gente que no sepa, y les voy a dar un poquito de contexto y tú ahorita me amplías, el líder de proyecto, que es como el tipo que están viendo ahorita aquí ustedes, es una persona que está entre dos grandes grupos de otras personas que son los que básicamente mueven un proyecto de implementación de SAP. Los que lo compran, o sea, los clientes, Los los clientes. directivos, los que están pensando, puta madre, a ver si no me equivoqué, güey, porque le metí un montón de lana a esto, y de paso le dice a todos sus colaboradores, hey, les encargo mucho que no nos vayan a joder, ¿sí? No nos Sí, vayan a reventar, cabrón. La junta antes de empezar el proyecto es así, güey. Acabo de meterle un montón de millonada de dólares, ¿sí? Y estos güeyes no vaya a ser que nos vayan a reventar, ¿ok? Y los otros son unos divos, ¿sí? Que no, güey. Si yo no viajo en este tipo de avión, no. Yo salgo a tal hora. definitivamente. Si yo a las 7 de la mañana tengo que estar desayunando y tiene que ser en tal lugar. Y una cantidad de centros delanteros que son los consultores de SAP y que son el equipo de implementación, que puede ser una amplia mezcla porque pueden ser internos de la firma, pueden ser freelance, pueden ser que el que trajo, es típico, casi lo hago una analogía con un equipo de fútbol, porque puede ser que tú hayas llevado a tu equipo como líder de proyecto y que te hayas vendido. Hay una combinación, una amplia posibilidad de combinación en ese grupo tan complejo de consultores en el que no sabemos, lo único que sé es que en la mayoría de los casos, como empieza, nunca termina. ¿No? Sí. Entonces, siempre hay cambios, ¿no? Como en el fútbol, casi siempre, excepto si fuera el Tuca Ferretti, ya ves que ese güey no hace cambios. Pero bueno, eh, tú estás en medio y es lo que yo les digo, lo que le digo a la gente, el líder de proyecto está así, lo jalan para acá, lo jalan para acá y tiene que tener el temple, el carácter y una preparación de la que ya hablaremos más adelantito para poder realizar proyectos de implementación de SAP que son proyectos millonarios. Para algunas empresas se convierte en el proyecto más importante de su vida y ahí es donde has estado tú, ahí es donde estás en este momento y dime si me faltó algo. No, realmente, aunque en muchas ocasiones el rol del project manager es pues demeritado por incluso el equipo de proyecto o a veces algunos de tu organización, porque en estricta teoría todo el mundo dice, pues es el que manda, es el que dice, pero no es el que no sabe, ¿no? Sí. Él es el que solamente dice, haz esto y haz lo otro, pero no tiene ni idea de dónde estamos, ¿no? Hay una realidad, hay de project managers a project managers. Lo importante de todo esto es que creo que, y a mí me ha sucedido ya en algunos casos, trato de siempre, al inicio de todos los proyectos, clarificar muy bien cuál es el rol de cada quien, para no confundirnos, para no tener esos problemas que normalmente tenemos. Yo, bueno, tú me conoces, soy una persona que
casi siempre he defendido el equipo de consultoría a una costa de la empresa, a una costa de lo que nos dicen que sí debemos de hacer. Sin embargo, siempre he tratado, uno queda bien como project manager cuando tu equipo trabaja bien. Entonces, si tu equipo está a gusto contigo, pues lo que tienes que crear es esa sinergia que realmente hace falta. Uno necesita no solo tener el poder que te da la posición, sino saber liderar a tus grupos, saber tener esa empatía, crear esas relaciones que tal vez en algunos casos se han hecho amistad. Entonces, creo que la parte importante es esa, porque tú estás en dos mundos. Estás con el cliente, estás con tu equipo de trabajo y a veces también en el frente tienes a tu empresa, a tu jefe que te exigen diferentes cosas y tú estás en el medio, tienes que establecer cuál es la mejor estrategia para todos, darle gusto a tu cliente porque él requiere algo de la empresa, de algo de tu proyecto, algo de ti, algo que necesitó, del lado de tu equipo de trabajo, que como tú bien lo has dicho, a veces son como las divas, ¿no? De los proyectos que requieren esto, aquello, lo otro y lo demás para sentirse a gusto, para sentirse bien. Creo que muchos de ellos en el pasado, hoy ya no me ha sucedido tanto, no han entendido que cuando escogieron el rol de ser consultores de SAP, implícito iba el viajar, el tener largos periodos fuera de tu casa, pero que van a ser pues muy bien remunerados, ¿no? El tema es que algunos no lo entendían así, pensaban, bueno, pues soy el único consultor que sabe este módulo, no hay otro, me pagas lo que yo necesito, me das el hotel que quiero, como tú dices, la comida que necesito, y una serie de facilidades que si tú al final dijeras, bueno, pues van a ser en beneficio del proyecto, realmente no lo son, ¿no? Por eso es importante que en esa posición tú sepas muy bien eh, eh, entablar una relación con tu equipo de trabajo, ser un poco psicólogo, ser un poco, identificar las características de cada uno de los miembros de tu equipo, siempre da dividendos, ¿no? Entonces, sí, como tú lo dices, siempre ha sido un reto por todos lados, entonces hay que aprender como project manager o como director de proyecto, como le quieran llamar, siempre tú debes de ir un paso adelante de todos y también tener la base de cómo ir un paso adelante, cómo establecer estrategias, cómo establecer caminos, rutas, tiempos y decirle a tu equipo de trabajo hacia dónde va, cómo va y de qué forma tiene que ir para que nuestro cliente siempre quede pues satisfecho, pues si no un 100%, lo más cercano posible a, ¿no? Entonces, sí es un trabajo complejo, pero ya una vez que ya tienes tantos años trabajando en esto, pues empieza a facilitar, ¿no? Se empieza a hacer el día a día, ¿no? Es correcto y hay mucho de qué hablar en esa historia en la que nos estás platicando ahorita y bueno, quisiera darle la bienvenida también a nuestro público que bueno, está conectado en este momento y bueno, Ofe, parte de nuestro equipo y de nuestras amigas que siempre están al pendiente de las transmisiones de Coaching TV, Héctor Mario Ibarra también, Jonathan Andrés, que te platico. Jonathan, le mando un saludo, un fuerte abrazo. Él está en Colombia, precisamente. A ver, Él me buscó para yo apoyarle con un tema de formación. Trabaja para una empresa que es muy parecida a Grupo Pecuario San Antonio, que producen alimento y producen aves. Y él está trabajando allá y bueno, traemos un proyecto ahí con él. Saraus es un buen amigo de aquí de Monterrey. Claudia Castillo, le mandamos un abrazo también, parte de nuestro equipo. Ileana Coronado también tomó el curso. Paquito Hernández Arano, que está conectado, seguramente te acuerdas de él, mi buen Héctor Paco Arano, dice, saludos compaye, dice, ya ves que sí, nos dice siempre, es también originario de Chacaltianguis, igual que tú, Chacaltianguis, Veracruz, ¿verdad? Dice, sugerencia, una vez que termine esta contingencia, ojalá pudieras hacer una mesa redonda, un abrazo, compañero. Pues no es necesario que termine la contingencia, mi estimado Paquito. Es más fácil, creo, ahora, que vaya, hubiera sido imposible platicar con el buen Héctor Velasco estando en Colombia. Entonces, el milagro de la tecnología nos permite poder hacer estas conexiones. Entonces, cuando quieras, digo, si tú puedes también, mi querido Héctor, claro. hacer una mesa redonda, tú dinos el tema, mi buen Paco, y pues con muchísimo gusto lo hacemos. Ya traemos ahí pues una buena cantidad de gente que nos ha aceptado la entrevista y bueno, pues lo vamos platicando con muchísimo gusto, le pones
una fuerte suma de dólares y con muchísimo gusto lo hacemos, todavía con más gusto, ¿te parece? Aquí podría estar tu nombre de tu consultora y pues con muchísimo gusto lo podemos. No es cierto, Paquito. Bueno, sí es cierto, pero lo platicamos, no te preocupes. David Sierra, parte del equipo de nosotros, productor de este canal, está también al pendiente de nuestra transmisión porque habíamos estado batallando. Rubén Galván, un tipazo, déjenme platicarte de Rubén Galván. Tú veías a Rubén Galván, mi estimado Héctor, y decías, pues está guapo el chavo, ¿no? No es feo. Y dices, pues no creo que le mueva mucho porque hablaba y se convertía en algo peor, ¿no? Entonces, pero está haciendo cosas interesantísimas el pelado. Le digo, ayuda a ser guapo, güey, porque pues realmente lo que está haciendo ahorita, le está haciendo una especie de conferencias como charlas TED para la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Contaduría y tenían invitados muy interesantes, así que pues un abrazo, ya me está contestando Rubén Galván, le mando un abrazo, estoy muy contento con lo que estás haciendo, Rubén, qué lástima que atravesó el tema del COVID, y bueno, vamos a continuar aquí. José Luis Cano también está conectado, y Patricia Aguirre, le mandamos un fuerte abrazo ahí a toda la familia. Pues ya está la gente conectada, y me da mucho gusto porque a veces sin tanto avisar, la gente se prende más y se conecta. Entonces, a ver, vámonos desde el principio, mi estimado Héctor. ¿Cuándo empezó esta loca aventura de convertirse en administrador de proyecto? ¿De dónde viene Héctor Velasco? ¿Sale de Chacaltianguis desde muy chavito? ¿Cómo es la...? Para la gente que no sepa qué es Chacaltianguis, es chiste local, así que no vamos a dar detalles, nada más les aviso que hay carnaval. Pero bueno, ¿cómo empieza toda esta aventura de convertirte en un administrador de proyecto y cuántas cosas tuvieron que pasar para que esto se diera? ¿Cómo nace esto? Ok, bueno, pues en 1995 entré a un proyecto en una empresa de Volkswagen de México. En aquel entonces se llamaba Gedas, así es. Hoy ya llamada T-System. Entré precisamente para un proyecto de migración de año 2000. Trabajando en la migración que se tenía que hacer de mainframe para SAP, de todos los procesos o de algunos de los procesos que había en mainframe en Alemania. Y un año después, más o menos, bueno, yo estaba trabajando en este proceso, siempre, digamos, estaba yo muy atento a los procesos, de dónde venía, para qué lo querían, para qué sirve esto, porque había que pasárselos al equipo de ABAP y al equipo de SAP, que en aquel entonces, bueno, pues no eran tan importantes como hoy, ¿no? Digamos, todo el mundo trabajaba, había diferentes sistemas que funcionaban en Volkswagen de México, entonces a partir de ahí me tocó trabajar en este proyecto, pero sucedió, por suerte para mí, que había que presentar lo que hacíamos al equipo de ABAP y al equipo de consultoría. Entonces, cuando se los explicábamos, pues los ABAPs no entendían y los consultores menos, ¿no? Entonces, habría que explicarles. A mí me tocó, por ejemplo, la parte de producción y materiales que estaban en el sistema. Entonces, había reuniones en Volkswagen de México y todo el mundo preguntaba, ¿y esto de qué? ¿Cómo es? Pues traigan a Héctor, ¿no? Para que nos ayude. Y pues a mí que ni me gusta hablar, ¿no? Claro, Entonces, no se te eh, da. no se me da. Intervenía yo mucho en esas sesiones y una persona de ahí que era, digamos, llegó a ser mi jefa, Martina Ose, también se dio cuenta de lo que hacía yo y me dijo, Héctor, ¿por qué no te pasas del lado de SAP? Y yo decía, ¿y eso qué es? ¿No? Honestamente no sabía lo que era, ya era 1996 y ella me dijo, bueno, pues aquí te vamos a enseñar lo que es SAP. Me pasé con ellos al área de SAP, estuve prácticamente 3 meses más o menos trabajando con ella, siempre en la parte estaba yo en MM en aquel entonces, me estaban capacitando. Y bueno, de repente hubo varios caos en los proyectos de Volkswagen de México, como siempre. Gedas administraba todos estos proyectos y crearon un área especializada de atención a Volkswagen de México que le llamaron Business Center. Ahí es donde conocí a mi jefe y buen amigo Edgar Rivera. Él me pasó para allá a ese Business Center. ¿Y cuál era la idea de ese Business Center? Crear personas que fueran el enlace entre Volkswagen de México y en las áreas técnicas de Gedas, y nos empezaban a formar. Es decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser ahora, le llamaban líder de proyecto,
pero para ser líder de proyecto en esta empresa alemana, tú tenías que cumplir ciertos requisitos y ellos te ayudaban a cumplirlos, ¿no? Es decir, primero, obviamente, tenías que ser abierto, tenías que conocer algún idioma adicional, eh, poder tener, digamos, facilidad de expresión con las personas, y ellos te capacitaban en el manejo de conflictos, te daban cursos muy buenos de manufactura, de reingeniería de procesos de negocio, etcétera. Ellos creaban esas posiciones y los capacitaban. A partir de ahí, en 1997 casi, inicié mi primer, digamos, mi primera participación en un proyecto como asistente de project manager, ¿no? Ya sabes, el que hace todo, ¿no? Claro. Entonces, desde 1997 empecé a trabajar como project manager, me capacitaron, tuve muchísima capacitación en GEDAS, yo terminé ahí en el 2001, para entonces yo ya había administrado varios proyectos de SAP, y a partir de ahí, de que salí de GEDAS, bueno, pues me gustó, y honestamente lo voy a decir así, y lo he dicho muchas veces, maldito dinero. Ya, Eh, lo sé. en aquel entonces yo decía, pero ¿por qué voy a ser project manager? ¿Cuál es la diferencia entre ser un consultor funcional y un project manager? En aquel tiempo me dijeron, bueno, pues mira, es esto, ¿no? Y cuando me dijeron cuánto me iban a pagar, honestamente dije, pues ¿y dónde firmo? Ahí Ándale. fue la entrada. Ya, ya. Honestamente así fue. Así sucede. Y bueno, te pregunto, para no dejar este espacio, porque muchos jóvenes universitarios ven este programa o muchas personas que están en el proceso de tomar una carrera universitaria, se preguntarán, y porque ya hablaste de billetes, y los chavos están atentos a que aquí hay billetes, o por lo menos eso es lo que se dice, que es un mito, y de Sí, repente dicen, no claro. hay tantos billetes, es que si no hay billetes es porque pues, no has llevado el proceso adecuado. Claro. ¿En qué te preparaste profesionalmente, Héctor? Bueno, yo estudié licenciatura en informática allá en Chacaltianguis, Ok, en Chacaltianguis, originaria, allá, orgullosamente, ¿no? allá en Jarocho, Chacaltianguis, Jarocho, así es. ok, Allá estudié. Bueno, adicional a eso tuve algunas otras inclusiones en otros estudios, pero me gradué como licenciado en informática ok, y a partir de ahí empecé casi siempre, y eso es una realidad que tengo que comentar, siempre fui muy orientado al por qué se hacen las cosas, de dónde vienen y hacia dónde van. ok, Son los procesos, ¿no? Entonces, encontré esta empresa que honestamente cuando entré no me pagaban mucho, eso es una realidad porque tú entras a aprender. sí, Realmente claro, cuando eres joven entras a aprender y te pagan lo que ellos quieren pagarte. sí, claro, De ti depende digamos, aprovechar todos esos beneficios que te dan de capacitación, de estudio, de lo que ellos te están ofreciendo para crecer, y después ya tienes la oportunidad de empezar a ir creciendo en la parte, en la posición en la empresa y también en la parte económica, ¿no? Entonces, no es un camino fácil, de hecho, a todos nos toca, pues, ya sabes, hacer de todo, ¿no? A veces claro. no estás de acuerdo, pero pues el camino así inicia, y conforme tú vas creciendo profesionalmente y vas conociendo el medio, tú mismo empiezas a autocapacitarte para tener pues mayores, digamos, posibilidades de no solo crecer profesionalmente, sino económicamente también. Es correcto. Les invitamos a la gente que nos esté viendo que si de repente les aparece por ahí una encuesta, contéstenla. Sale una encuesta muy facilita, en la cual les hacemos una pregunta muy sencillita, contéstenla, y también por ahí van a salir, estamos utilizando la tecnología, como lo venimos platicando, para tener información, y con eso, pues nosotros tener contexto y poder ir facilitándoles los contenidos que a ustedes les interesan, y les invitamos también a que compartan esta transmisión, compartanla en los grupos de WhatsApp, nada más copien la liga, compártanlo en sus grupos de Facebook, compártanlo en las páginas que tengan, compártanlo con sus amigos para que sepan de esto, porque no mucha gente sabe que existe este rol dentro de lo que son, Es, de lo que es la industria de SAP, y me atrevo a decir que es ya toda una industria, porque no solamente ya es el SC como tal, ya no solamente es S4HANA, son un montón de cosas que están ensambladas, es todo es una maquinaria, mega maquinaria ensamblada para eso, y hoy a la fecha sigue siendo clave el administrador del proyecto para eso, y por eso es que hemos tenido a la gente que hemos invitado recién para que nos dé este contexto, y no podía faltar Héctor Velasco para que nos platicara de eso y que sepamos que a lo mejor el administrador del proyecto, cualquiera pudiera estar pensando, es que bueno,
tiene que estudiar administración de empresas para ser un administrador de proyecto. O ahí por fin los administradores de empresas dicen, por fin un rol para mí. ¿Y qué creen? La mayoría de los administradores de proyectos no son administradores de empresas. ¿Te ha pasado darte cuenta de eso, mi estimado Héctor, que los administradores de proyectos generalmente no son administradores de empresas? Sí, así es. Sí me ha tocado. He visto muchos casos en los cuales incluso hasta son químicos algunos, ¿no? La verdad es que, bueno, todo depende de cómo tú te capacites, cómo aprendas, cómo utilices la información que te llega, y cómo la compartas, ¿no? Creo que eso también te da, algo importante también es tu personalidad para atender ciertas cosas, ¿no? No es fácil ser project manager, no es fácil aguantar toda la presión de todos. Tu sentido de, digamos, de la calma puede ser malinterpretado, pero tú tienes siempre que ser, pues mantener la calma, ser ecuánime y tratar de buscar la mejor solución sin que nadie sepa cómo lo estás haciendo y sin que nadie vea que te estás preocupando también, ¿no? Claro. Entonces, creo bueno, pues no se requiere ser administrador de empresas, y creo que se requiere adicional a una característica de comunicación que puedas tener, pues las ganas la forma como tú puedas aprender a sobrellevar muchas situaciones complejas, ¿no? Con gente que realmente, pues en algunos casos sabe más que tú, por supuesto, ¿no? Entonces, debes de saber manejar cualquier tipo de situación que se te presente en esos casos, ¿no? Sí, información de calibre pesado. Oye, y Así es. ayer platicando con nuestro amigo Horacio Mendoza, quien te recomiendo que sigas, un tipazo. Eh, qué lástima que solamente salió por YouTube la transmisión, pero bueno, ya estamos trabajando para que suba por Facebook, grabada. Pero él nos decía, para ser un buen vendedor, de preferencia tienes que buscar gente que haya competido en deportes, porque debe de ser gente que no le guste perder o que por lo menos le guste competir. Para ser vendedor, yo me he dado cuenta de eso y dice, en muchas ocasiones le he acertado a la gente que yo he recomendado, que he involucrado en algún negocio en el cual tenga que poner un vendedor. Porque un vendedor no puede estar pensando, ay, ¿y si hoy no me va bien? ¿Y si hoy no hay ventas? ¿Y si el COVID-19? Bueno, eso en cuanto al contexto comercial, Héctor, pero ¿qué es lo que ocupa un administrador de proyecto? ¿Qué perfil se debe de reunir? Porque he de decirle a la gente que tú te caracterizabas por rudo, 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 pero nunca, yo en lo personal, nunca te vi enojado. O sea, como lo dijiste hace un momentito, la gente no tiene que darse cuenta o los líderes, o perdón, o los empresarios o los consultores, no tienen que percibir que tú estás mostrando un lado flaco. ¿Sí? Eso es algo que yo no noté en ti, quién sabe, por lo menos yo. Así, mucha gente me dice muchas cosas de Héctor Velasco, pero yo en lo particular te puedo decir que tuve una gran relación contigo, un muy buen trabajo que llevamos a cabo y donde estuvimos. No tengo ni queja, pero no tengo nada malo que decir. Pero de repente, ¿qué es lo que debe de tener, o desde tu perspectiva, ¿qué es lo que debe de tener una persona para dedicarse a esto? Así como hagamos una regla de tres, así como el deportista a las ventas, X a la administración de proyecto. Bueno, creo que una de las características principales de un project manager es el manejo del estrés, ¿no? Si tú no sabes manejar el estrés, entonces ya tienes una debilidad ante el equipo de trabajo que tú tienes, ante el cliente, ante tu empresa, ¿no? Ok, Creo que si eres una persona que maneja muy bien el estrés, ya tienes una muy buena habilidad, ¿no? Que se requiere. Esto realmente así es, ¿no? La otra, la comunicación es esencial en todos los proyectos. ¿Por qué? Se han dado casos en que el equipo de proyecto, los consultores y todo el mundo no sabe quién va a ser el project manager. Y la primera impresión en esto, créeme que sí cuenta. sí, por supuesto. ¿Sí? Cuando ven llegar a un project manager con digamos, una presencia, digamos, autoritaria, a veces no es bien recibido. ¿Sí? Pero si todas las personas somos capaces de sentir, digamos, es como cuando tú vas a ver a un doctor, ¿no? Tú te Ok, sientes enfermo,
llegas con el doctor y por arte de magia, como que te sientes bien, porque si el doctor es capaz de transmitirte que él te va a curar, pues Sí. entonces tú lo aceptas de otra forma. Entonces, eso es lo que tú tienes también que aprender en la parte de proyectos. Y me quiero remitir un poco al apodo de Terminator, y es porque muchas veces las decisiones que un project manager debe de tomar a veces parece ser que son insensibles y que eres una máquina y eres un robot y que solamente las dices y ni te duelen. Por eso Mm, es que decían que yo era así, ¿no? Pero a veces también no puede ser tienes que ser tan directo como puedas sin ofender y sin lastimar a nadie, pero te toca decirlo. Entonces, a veces me ha tocado darle las gracias a algunos consultores, me ha tocado llamarles la atención. Hay que saber llamar la atención a no solamente a un consultor, sino a cualquier persona. Nunca, tú sabes, esas son reglas básicas, nunca en público, nunca frente a los compañeros, nunca frente al cliente. Y bueno, creo que esa es otra de las habilidades que tú debes de ir desarrollando. ¿Cómo se adquiere? Pues estudiando, capacitándote, estar al día en todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente yo creería que entre el manejo de estrés, las habilidades de comunicación y una buena organización, tú debes de ser muy, muy organizado. Porque si tú que eres el administrador no te organizas, los demás lo van a notar enseguida, ¿no? Entonces, tu nivel de organización personal en el trabajo y demás, estratégico, debe de ser, lo debes de tener muy, muy bien desarrollado. ¿Cómo se adquiere? Pues bueno, como todo, con la experiencia uno empieza dándose golpes en la cabeza, ¿no? Aprendes con las cosas que te han sucedido y tienes que mejorarlas en cada proyecto, ¿no? Entonces, yo creía que básicamente eso es lo que necesitas inicial para eso. El conocimiento de cómo es un sistema, cómo se maneja un módulo, eso lo puedes aprender, pero no necesariamente alguien que es un consultor funcional puede ser un buen project manager, aunque él Pues sepa muchas más lo cosas. dices facilito, mi estimado Héctor, pero me generan dos comentarios y a la vez dos preguntas. En algunas universidades están eliminando la materia competencia comunicativa, que en esencia sirve para que los alumnos aprendan y, y, y puedan hacer suya el skill de comunicarse, el que puedan Sí. escuchar, el que puedan hablar, el que puedan manejarse ante un auditorio, etcétera. Bueno, el nombre per se te da la idea de lo que se trata. Mm. La están eliminando, la están eliminando. Entonces, eso por un lado. Y por otro, a veces los nenes, cositas, chiquitos, bebés, no trabajan durante el proceso del proceso académico porque sus papás les dicen, no tienes necesidad, tú dedícate solamente a la escuela. ¿Qué opinas de esos dos puntos? Bueno, en el caso de la comunicación, y específicamente en nuestro caso, los que trabajamos como project manager, la comunicación es esencial. ¿Por qué? Los lenguajes y la forma de comunicarte tanto con tu equipo de trabajo como con el cliente son completamente diferentes. Creo que tú lo sabes. Cuando tú pones a un consultor, así sea el más senior que tú conozcas, él siempre va a hablar en términos técnicos, en términos muy rebuscados sobre lo que es su trabajo, va a tratar de justificar cómo lo hizo, de qué forma lo hizo y que él es lo máximo. Pero cuando se lo llevas al cliente y le dices que lo explique, el cliente no va a entender esos tecnicismos. Tú tienes que aprender a identificar, conocer y transformar lo que tu consultor senior te dice para que tu cliente lo entienda en las palabras que él conoce. ¿Sí? Claro. Entonces, si no logras esto, entonces tu comunicación no es efectiva. ¿Sí? Tú tienes Mm. una entrada, tienes una salida y de la misma forma lo haces con tus clientes. Ellos a veces piden algo que si lo escucha un consultor dice, no lo voy a hacer, ¿cómo me está pidiendo eso? A ver, calma. Él lo expresó porque no sabe exactamente qué es lo que te está queriendo, tiene la idea, perdón, de qué es lo que necesita, pero no te está pidiendo, tú ya te estás imaginando la configuración. Espera, vamos a investigar, vamos a tratar de escucharlo más. Aprende a escuchar para que tú puedas saber qué es lo que él necesita. Entonces, en ese caso, la comunicación es fundamental. Si tú no tienes esa habilidad, primero de escuchar y luego de saber transmitir, entonces no estás hecho para e incluso me atrevo para muchos, muchos trabajos, ¿no? Entonces, la comunicación en este punto
para mí es fundamental y creo que es una de las razones por las cuales a mí personalmente me ha ido bien, Ok. ¿no? Entonces, eso es con referencia a la comunicación. El otro punto, bueno, pues eh, creo que, bueno, cuando estás, perdón, quiero comentar algo. Eh, Actualmente yo he notado personalmente que muchos de los jóvenes que estudian, pues estudian, pero no se preparan. ¿Qué significa? Que si estás bien en la escuela, tomas tus materias, haces tus exámenes, pero no ves más allá. Alguien no te, si tus padres no te dicen, no te saben guiar en ese aspecto, entonces, pues la universidad sí te da un título, pero y luego, cuál es cómo desarrollas esa habilidad para poder entender lo que, digamos, la situación actual requiere, el negocio, la industria y demás? Entonces, creo que la participación de los padres y de los jóvenes también debería de ser muy importante, o debe de ser muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esos puntos son importantes en esto, ¿no? No solo para hacer project manager, yo creo que para cualquier cosa. Ok. ¿Y qué opinas del proceso académico de los jóvenes que no toman esa, no sé si fue tu caso, no sé si tú desde chavo trabajas, porque a mí me ha tocado ver de igual manera que la mayor parte de la gente coincide, la mayor parte de la gente que trabajó durante su proceso de estudios, incluso Sí, desde la prepa, incluso secundaria, son gente que se empieza a acostumbrar al roce, al sí, estar ahí en el clinch, ahí metidos en la vida laboral, y le empiezan a entender más a lo que se trata, de hecho, el estudiar, que es eh, eh, rozarse con el mundo profesional y con el sí, ganar dinero por el esfuerzo que se hace. Algunos papás dicen, es que no quiero que te guste el dinero, no me cuadra eso, entonces, ¿para qué estudias? Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar? Y a veces es cuando yo me he dado cuenta de que el sistema parece que está al revés. Primero debes de encontrar qué es lo que te gusta, empezar a que te empiece a gustar el dinero y en razón de eso te preparas para poder todavía ser mejor. Pero, claro. pero te ponen a estudiar porque hay que estudiar, te entras a la escuela porque hay que entrar a la escuela, tienes que casarte, tienes que tener una casa, tienes que tener una deuda, tienes que tener una cuenta del banco, tienes que tener un carro, tienes que, y a veces llega el momento que tienes más de 40 y dices, ¿y dónde estoy, güey? ¿No? O sea, No, ¿qué rollo con esto? Y sí, todo sí. se empieza a hacer porque otros te dicen que hay que hacerlo. ¿Cómo es tu historia en ese sentido y qué le recomiendas a la gente? Pues? Pues mira, yo por necesidad tuve que empezar a trabajar desde los 13 años más o menos, Ok, ¿no? Eso lo único que crea en ti es un sentido claro también digamos, es un deber, como te crea conciencia sobre lo que cuesta ganar el dinero y lo que, digamos, tienes que estudiar, trabajar y creo que te forma tu carácter a diferencia de las personas que nunca trabajan y que se dedican a estudiar. No digo que no sea mal, que sea malo estudiar, eso está muy bien. Si tienes la posibilidad, pues hazlo. Pero el contacto con el mundo exterior de ver cómo tener presiones, tener un trabajo, tener actividades, eso creo que te ayuda mucho en tu carácter y en tu formación, ¿no? La profesional, por un lado, que la estás teniendo en tu escuela, y la de la vida, que es la que te enseña realmente cómo es el mercado, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que en ese punto hay que trabajar mucho con los jóvenes, ¿no? A mí me ha tocado, bueno, yo tengo 3 hijos, una de ellas está estudiando Derecho y siempre me dice, papá, bueno, pues a mí me gusta mucho la escuela, pero ¿y qué hay? Yo siempre le digo, pues si tú quieres trabajar, trabaja para que veas cómo es. Entonces ella me dice, bueno, pues se pone a trabajar, ha sido hoster en un restaurante, dice, ay papá, es bien difícil tratar con los clientes. Le dije, sí, Y así va a espérate ser que en la tengas uno vida. de SAP, ¿no? Sí, ¿no? Y, le digo, y así va a ser en la vida, lo que tú tienes que aprender es a manejar esas situaciones que pues en la universidad no te lo dan, no te enseñan a manejar eso, ¿no? Entonces, creo que como padres tenemos una responsabilidad muy grande en saberlos guiar. He escuchado amigos que dicen, pues yo ya le di la universidad y ellos que hagan lo demás, pero no es todo, Uh-huh. realmente hay que saber guiarlos, ¿no? Entonces, creo que eso es un reto, ¿no? Un reto Oye, que ayer todos. platicábamos también y he coincidido con algunos otros amigos con los que he tenido el privilegio de entrevistarlos, en el que eh, se habla mucho
Y yo, bueno, para la gente que me conoce sabe que soy un antisistema educativo. Ya sé. Sí, y yo siempre he tratado de buscar dónde se aprende lo que no nos enseñan en la universidad y obviamente esto pues llegamos a la conclusión de que es el trabajo. Hemos platicado, ayer quedó muy claro el hecho con Horacio, fue otra de las buenas conclusiones que tuvimos, que nuestra alma mater fue un trabajo. En el caso de él fue Banamex y en el caso de mí Osears, en donde aprendimos a trabajar y a hacer las bases de lo que somos, no la universidad. O sea, realmente la Claro. universidad, a mí me da mucha risa y mucha gracia y cuando algún egresado sube su foto de graduación, el que trae con el título aquí, digo, ja, 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 ¿no? Y dicen, no, mejor no te voy a, no voy, te voy a borrar de compartirte la foto porque te vas a burlar de mí. Y no me burlo en mal plan, sino les digo, güey, yo no voy a graduaciones, yo no voy a bautizos ni voy a bodas porque cómo voy a ir a un evento en el cual no saben ni en lo que se están metiendo, porque la mayor parte pues no tienen ni idea, ¿no? Entonces, eh, esa es la razón por la cual me río, no es ningún afán de joder a nadie, sino el punto es, eh, tú lo sientes así también, no quiero encontrar, no quiero ganarme adeptos ni crear una corriente filosófica al respecto, pero en tu caso también, tu alma mater fue un trabajo. Eh, Mira, yo siempre he pensado que en la universidad te forma en algo, te hace una disciplina, te enseña un conocimiento. Las ciencias exactas, las ciencias sociales, las ciencias médicas, todo eso te forma en algún lado, ¿no? Pero definitivamente donde aprendes, donde te vuelves profesional es en el trabajo, es donde llegas. A mí en específico, bueno, pues Guedas fue prácticamente mi alma mater. Wow, Ahí es donde me Guedas, enseñaron. Me enseñaron todo excelente. lo que sé y después, pues yo tuve que continuar porque, bueno, así es, ¿no? Pero así fue mi caso. No sé si bueno, en la Guedas ya no existe, Sí, ya se no. cambia el nombre, incluso cambian las formas. Ayer platicando con Mari Guzmán, una gran amiga, me decía, no, que ya no queda nada de lo que tú conociste aquí en esta empresa y lo poquito que queda ya no hacen las cosas como lo hacían antes. Es como la gente, sucede de repente que dices, híjole, cómo quisiera volver con la novia que tuve a los 15, 16 años y que ahora que ya se divorció y que yo me divorcié, quiero regresar y de repente hay la oportunidad de regresar y te das cuenta que es otra persona. Ya Bueno, es otra. así dices, güey, ¿qué onda con esto? ¿Quién me la cambió, no? Entonces, sucede lo mismo de repente. Yo tuve la oportunidad, la loca oportunidad después de muchos años, regresar a Sears a trabajar y dije, güey, no, esto no es lo que yo quiero. Y hay personas que se quedan con esa nostalgia de regresar a esa primera empresa en la que estuvieron, pero uno evoluciona. Y cuando te conviertes en consultor SAP o cubres un rol dentro de SAP, como es el tuyo, uno de los muchos roles que hay dentro de este segmento del TI, eh, te das cuenta que sucede como con los malitos y con las teiboleras, eso lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Ya una vez que estás adentro, ya no te quieres salir por el billetote que si la armas te puedes llegar a ganar de manera obvia o a veces circunstancial, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso realmente, tú estás de acuerdo con eso? O sea, realmente cuando estás dentro de esa P, ¿es muy difícil salirte? Mira, yo me salí una vez de SAP, bueno, me fui a otro RP, era Oracle. Ok, Honestamente no me gustó, no me gustó porque, bueno, hay cosas que no me agradan de las estructuras en aquel tiempo, no sé si hoy ya haya cambiado, pero realmente yo casi los últimos 25 años he estado en SAP, ¿no? ok, Creo que es lo que me gusta, es en lo que me he especializado, es en lo que he aprendido cada vez. Lo que sí te puedo decir es que hubo un cambio en mi vida a partir de hace 2 años, durante prácticamente, y es la parte difícil, ¿no? Que creo que nadie habla, sí. es cuando eres freelance. Ujú, Trabajé casi 16 años, 17 años como freelance. Tú tienes un proyecto, ganas bien, sí, claro, ganas bien, pero se acaba ujú, y se te acaba el dinero. Tienes sí. que saber organizarte muy bien porque si tienes la suerte de encontrar otro trabajo un mes después, pues ya lo hiciste o tal vez antes. Entonces,
Tú sabes cómo trabajan las empresas de consultoría hoy. Bueno, pues eres parte de mientras haya un proyecto. Si no claro, hay proyecto, pues estás fuera. Entonces, hoy ese cambio que yo tengo hoy, por ejemplo, yo trabajo ya en una empresa, en Tata, desde hace prácticamente 2 años, cambié mucho de ese dinero por el beneficio de estar en una empresa que desde mi perspectiva es muy buena, es excelente, en un país donde sí vale ser de la nómina, ok, porque si yo me voy a México, yo diría, no, pues mejor me sigo trabajando como freelance. ¿Por qué? ok, Porque no veo beneficios de estar en la nómina. ok, Aquí sí los veo cada día. Hoy en esta situación los sigo viendo. Y creo que el único cambio que yo he sufrido es ese, mayor estabilidad, buenos proyectos. La empresa valora la experiencia que tengo, la utiliza para apoyar a otros y a mí me encanta enseñar. Estoy en una etapa de mi vida donde realmente enseñar lo que aprendí es lo mejor que me pudo haber pasado y me pagan, ¿no? Entonces, creo claro. bueno, mi caso siempre ha estado involucrado con SAP, prácticamente poco menos de la mitad de mi vida, pero bueno, pues es toda una vida ya. Muy bien, Héctor. Oye, pero dices algo que yo pensé mucho, le pensé demasiado a hacer este programa, te soy honesto. Le daba vueltas y metía contenidos así como que de chispacitos, porque este ambiente de los consultores es bien, pero bien mamón, y tú lo sabes. Sí, muy ¿Cómo es claro. posible que estés diciendo la información? Incluso algunos me llegaron a decir cuando empecé a dar cursos en la Universidad de Nuevo León, me empezaron a decir la Madre Teresa, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que estés enseñando? Pinches chamacos, nos van a quitar la chamba. Sí, estás dando cursos a grupos de 80 personas, esto se va a saturar. Digo, güey, ni le entienden. O sea, primero que le entiendan, güey. Primero que sus papás lo saquen del letargo en el que están ahí todos perdidos. Hay una efectividad muy baja en los jóvenes para poder que les caiga el 20, lo que Sí, significa esto. Y el mejor ejemplo es de que de todos mis egresados, muy poquitos han entendido que es oro molido lo que se les explica y claro. prefieren irse de godines, que no tiene nada de malo. De hecho, tú eres un godín ya colombiano, un godín paisa, ¿no? Que por cierto, ahorita te quiero preguntar algo, pero no quiero perder la línea. Entonces, los muchachos eh, no le agarran la onda rápido. Entonces, también le pensé para hacer este espacio porque siempre hay mucha grilla, como en todos los grupos, ¿no? Hay mucha grilla. Dije, puta, no se vaya a armar ahí un relajo. Y bueno, gracias a Dios hasta ahorita no se ha armado ningún show aquí y hemos podido platicar y se comparte, son de los espacios que más le gusta a la gente, porque pues se comparte experiencia, se comparten anécdotas y se comparte conocimiento como tú lo estás diciendo ahorita. Vale la pena compartir la información, Héctor, te deja mucho placer, te deja gusto, te deja amigos, ¿qué es lo que más te deja el enseñar SAP? Porque de repente todo estaba así enclaustrado, el tema de SAP, de repente creían que los consultores éramos una secta como los Illuminati, como los masones, el que, Así wow, es. wow, para decir algo de SAP tienes que decir una palabra clave primero, güey, y luego ya empezar a decirlo, ¿no? Entonces, Sí, claro. ¿qué opinas de ese ambiente que creo que ya se está quedando fuera? Porque yo creo que eran los consultores viejos, los que ya ahorita Sí. ya andan retirados, 65, 70 años, y los chavales como nosotros, pues todavía tenemos ese afán de compartir. ¿Qué opinas de eso que te platico? No, pues realmente tú, como tú lo dices, siempre, bueno, o sea, fue como un círculo muy cerrado, muy de solamente nosotros, porque si más gente gana, más gente aprende, pues las oportunidades pues son menos, ¿no? Ujú, Creo bueno, eso ha cambiado por fortuna, ¿no? Hoy, para mí, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque tú sabes que, y lo voy a practicar muy rápido, los consultores serán muy seniors en sus módulos, pero cuando les preguntas, y eso sucedía antes en el SC, en el antiguo SAP, si ujú, conoces la metodología SAP, yo diría que 1 de cada 10 medio la conoce ujú. y los demás 9 pues no tienen ni idea. Sin embargo, hoy en S4HANA, por ejemplo, si no conoces la metodología, no importa lo que conozcas de tu módulo. ¿Por qué? Porque ya está integrado. Entonces, Sí, es ahí donde tú como project manager tienes una ventaja muy grande.
¿sí? Y donde también te ganas el respeto y digamos la amistad de los compañeros que tú tienes cuando les enseñas de buena fe y con buena gana qué es lo que trae hoy la nueva metodología. Y me pongo en ese caso de SAP porque es lo que conozco, ¿no? Entonces, para mí hoy compartirlo realmente se ha vuelto algo que me llena de satisfacción, perdón, digo, será por la edad o lo que tú digas, pero hoy a mí me da mucho gusto que un consultor senior venga y me diga, oye Héctor, fíjate que tengo esta duda, ¿verdad que no es cierto lo que me están diciendo en este? Digo, sí, efectivamente, no, no es cierto. Pero si tú quieres, lo aclaramos todos para que aprendamos, porque yo también con tus preguntas aprendo. Entonces, creo que hoy compartir lo que ya sabes te deja, te hace seguir creciendo y te hace sentir mejor que cuando estás cerrado, cuando realmente crees que el mundo es, siempre es un reto, siempre debes de mantener el secreto, nunca le debes decir nada a nadie. Eso creo que ya está ya pasó. A mí me tocó y Sí. bueno, solamente en un caso tengo que decirlo, de ahí tuve personas que me enseñaron, alemanes, mis respetos, me enseñaron todo, ¿no? Eso sí, cosa que me decían, tenía que aprenderlas porque si no, tenía el llamado de atención. Eso también es importante. Cuando no solamente escuchar, no solamente atender una reunión, una cita, un curso, ¿de qué te sirve si nada más vas a escuchar y no vas a analizar, aprender y a querer hacer algo con eso, ¿no? Otro mito es que los consultores de SAP no tienen vida personal. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí tienen vida personal y creo que tienen más vida que muchos otros, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que gana un consultor SAP, y tengo que mencionarlo, te da la facilidad de darte ciertas libertades, ciertas comodidades, ciertas, digamos, tú tienes muchas ventajas cuando trabajas en este mundo en SAP. ¿Por qué? Pues que es feo decirlo, pero es una realidad, te pagan bien, tienes una buena posición, te respetan, tu ego está muy arriba, crees que lo mereces todo y bueno, pues en ese caso creo que, bueno, la vida se la hacen, ¿no? Ya que a las esposas y a las familias les digan que no los dejaron regresar el sábado y se queden el fin de semana en el proyecto echando desmadre, es otra cosa, Esa es otra ¿no? cosa. Porque a Ahorita que mí me tocó. dijiste, ahorita que dijiste ego, me acordé de otro apodo, Egor Velasco, ¿no? Pero, pero eso es porque realmente creo que la gente a veces te visualiza y te conceptualiza de forma diferente Claro. porque te ve y dice, uy, ese cabrón, si de por sí le dicen Terminator, pues ahora si me habla me va. No, 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 no. Oye, Pero pero hasta tus lentes tenías, ¿te acuerdas? sí, ¿Verdad? claro, Tenías tus lentes de Terminator, pero claro. qué cosa y qué buenas historias, man. Y qué pinche calorón ahí en Hermosillo. Pero bueno, Ah, sí. oye, este, no puedo omitir esta pregunta, pero ¿por qué nunca se te ha pegado la forma de hablar de donde quiera que vas? Porque era para después de todos los años que llevas allá, era que ya, oye, compa, paisa, ya era para que ya hablaras Sí, así como ellos. ¿Por qué no eso. hablas así? ¿Por qué no hablas como regio? ¿Por qué no hablas como chilango? Güey, sigues hablando como jalapeño, De hecho, como esa de hecho, gente de allá. eso tiene una razón de ser, y es que he tenido la oportunidad de ir a muchísimos países, y Ujú, aunque todos, como tú bien lo comentas, tienen sus acentos, tienen sus palabras, tienen sus frases, el trabajo que yo he tenido ha sido también ser lo más ecuánime posible en mis expresiones, en mis palabras, en utilizar, no utilizar modismos, no utilizar palabras locales. Y bueno, he estado pues, prácticamente ya recorrido toda América del Sur, una parte de Europa, he trabajado con diferentes personas, Centroamérica, entonces creo que a mí me lo dicen, oye, ¿por qué sigues hablando pues como mexicano, pero hablas como un mexicano raro? No hablas así, como le hacen los de chilangos. chale, Sí, chale, ¿no? ¿Y qué onda, güey? Dije, ándale. no, siempre lo he mantenido así. Creo que es la forma como como lo hago y bueno, no se me ha pegado ninguna palabra de aquí. Incluso hay muchas que ni siquiera conozco. Escucho que dicen berraco, no sé, Berracos. emberracar, berraco, berraquera, todavía no sé lo que significa, ¿no? O hijuepucha, o hijuepucha, o algo así. Entonces, o hay una palabra aquí que me encanta,
porque la dicen a diestra y siniestra, marica, y Marica, pendejo, sí. O ¿no? marico lo dicen. No, eso no lo he escuchado, pero ya es muy extraño para mí estar en una reunión, "No, oye, marica, Sí. ¿no? Yo decía que pendejo en México no se le dice a muchos, ¿no? Ah, no, 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 pero en Argentina sí, y es más común. Digo, es que eso es lo bonito de los latinos, ¿no? Que de claro. repente aguas, ¿no? No puedes decir cajeta, ¿no? Porque para nosotros es un dulce, para los Sí. para los argentinos, pues es otra cosa. Entonces, Sí, pero sí, bueno, sí. Pero eso es una de las cosas que por nos eso agrega mantengo valor. Dime, dime. sí. No, por eso mantengo el tono de jalapeño. Esa es una de las cosas que nos agrega valor el de este tipo de trabajos, el poder conocer diferentes formas de pensar, no solamente en el país, que ya con solo México tenemos diferentes formas de Sí, actuar, de hablar, de pensar, de mirar, de decidir incluso en algunas cuestiones. Pero ya cuando te vas y conoces Sudamérica con tantas formas de pensar también tan diferentes y que rompes mitos, porque a veces dices, oye, es que el argentino, boludo, es que es un mamón y que no sé qué. Es cierto, sí, yo hice muy buenos amigos argentinos, sí, yo también. conocí, el peruano no es tan malo como lo No, 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 no. ni todos los colombianos andan en malos pasos, entonces es interesante y eso es lo bonito de este trabajo y por eso es que Sí, yo me dediqué, igual en este caso como tú, a compartir lo que sé y decidir quedarme ya aquí de un tiempo para acá por el tema de mi hijo, tiene 11 años claro. y aquí está ahorita conmigo con esa situación. Algo que me da muchísimo placer es eso y compartirlo con los jóvenes, que es algo que verdaderamente me agrega demasiadísimo valor. Y bueno, por eso soy yo, el invitado eres tú. Ya estamos casi por terminar el programa, Héctor, pero el punto es que realmente tu rol es lleno de experiencia y lleno de pues, ya tantos años, ya 25 años prácticamente Sí. metido en esto, toda una vida. Platícanos dos anécdotas así concretas. Una, la más graciosa con la que te haya pasado en tu experiencia como consultor, algo que no puedas olvidar, que hayas dicho, güey, esto fue muy gracioso o fue digno de recordarse en buen plan y de la que te quisieras olvidar pero no te has podido olvidar. Dinos esas dos. La de la que no me he podido olvidar, y quisiera yo hacerlo, fue mi primera presentación en Volkswagen de México de un proyecto que me habían asignado Ajá, en el Estirco con eh, las personas de Alemania y de Volkswagen de México. ok. Tenía que ser en inglés, en aquel entonces no hablaba yo mucho, y yo me hice mi receta de inglés y así tal cual me la aprendí de memoria durante una semana. Llego, presento el proyecto y estaba yo tan concentrado en lo que yo estaba diciendo que cuando me hicieron la primera pregunta yo dije, ¿qué? En español, sí, Sí, ok. y yo, eh, ¿me puedes repetir la pregunta, pero en español? Ok. Y yo digo, ¿cómo chingado se dice? ¿Me puede repetir la pregunta? Y bueno, por fortuna mi jefa Martina Ose me ayudó, pero esa es una de las experiencias, la primera que hasta la fecha la recuerdo y dije, ¿cómo es posible? Bueno, tuve el valor de enfrentarme, de pararme enfrente de todos, pero esa es de las que yo creo que nunca se me va a olvidar y aprendí muchísimo porque Ok. me puso en una situación bien complicada, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía yo 1997, ¿qué? 20, no, 30 años, y 30 años, casi 30 años. Pues nací en el 65, ¿no? Ya tengo, voy a cumplir 55 años. Wow, no, pues eres un chamaco, eres un chamaco. Todavía hay. En este mundo Pero todavía tenía 55 20. años es muy joven, ¿no? Sí, no, no. Y bueno, la otra, la que fue muy chistosa, realmente fue muy, muy graciosa, me pasó hace poco, fue en una llamada con unos equipos que tenía, con los que estoy trabajando, me conecté en el Zoom, dejé el micrófono abierto y yo estaba buscando, tengo dos computadoras acá y ya la gente estaba llegando, yo dije, bueno, un momento, vamos a esperar a que se incorporen todos. Y yo aquí, puta madre, chingado, ¿dónde está esta pinche madre, Te salió cabrón? lo jarocho. Me salió.
¿no? Entonces, las personas con las que estaba yo, bueno, son de la India, entonces, no me entendieron mucho, pero sí veían mis caras y yo, bueno, creo que fue muy cagado, como decimos nosotros, esa Es sesión, correcto. ¿no? Lo que es que apenas hay que acostumbrarse a esta transformación digital, ¿no? Hay que Sí, tener por cuidado. supuesto. Ha sucedido y hay una infinidad de videos en los cuales el maestro o la maestra están dando clase o el presentador de ESPN, ¿no? Que se le cae el celular y se ve que pues nada más trae el saco y la corbata y abajo pues, Sí, 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 así es. o que sale el marido de la maestra que está dando la clase y pues baja pues en chones, ¿no? Pero eso es la curva de aprendizaje que estamos viviendo Así en es, este mi momento, estimado. muy bueno. Héctor, oye, pues realmente ha sido un verdadero placer tenerte. No quisiera que fuera la última, Héctor. Me gustaría que pudiésemos tener la oportunidad de platicar más al respecto de Claro. cosas, de ideas, de situaciones que pudiéramos tener. Contigo, lo repito, contigo se trabaja muy fácil. Yo he trabajado muy fácil contigo, hay una muy buena comunicación, una confianza tremenda y me gustaría que pudiéramos hacer algo interesante para la gente pues me gustaría dejar sobre la mesa la opción de que pudiésemos hacer algo en conjunto, ¿no? Tanto Claro. tú allá en Colombia como yo aquí en Monterrey. ¿Tú estás en Bogotá? Sí, estoy aquí en Bogotá. En Bogotá. Ok, es como una Ciudad de México, Sí, en sí, sí. características muy parecidas, ¿no? Sí, pues sí, es la más grande de Colombia, 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes y una altura también significativa, Dos que 2.700 metros hay sobre el más o nivel menos del mar. igual parecidos a las más, porque en la Ciudad de México son 2.450. Ajá, Entonces, sí. allá no tiembla, No, no, aquí no ¿no? tiembla. Bendito sea Dios. Sí me iría yo a Bogotá. Pero Es un país sí maravilloso. me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hacer cosas conjuntas. De Sí, repente te claro. voy a estar molestando con alguna cápsula. O sea, no sé, las posibilidades se amplían. Sí, Sé que eres un tipo muy ocupado, siempre estás muy ocupado, pero yo me pongo a tus órdenes. Me da muchísimo gusto saber de ti. Me da mucho gusto verte, que estás bien, verte que estás íntegro. Eres un tipo que se cuida, que hace ejercicio. ¿Sigues haciendo ejercicio? sí, no corro tanto como tú, pero sí. Oh, no, hombre, ya. A veces. Oye, déjame decirte que todavía conservo el reloj que me compré. ¿Te acuerdas esa vez que me dijiste, oye, que en tal página están al Ah, noventa sí, por sí, sí. ciento de descuento? Todavía lo tengo, ya nada más queda la parte, porque ya ves que los relojes de repente los extensibles se truenan y nada Sí. más porque ya no hay repuesto, nada más tengo la pura cajita y hasta la fecha lo sigo utilizando y muy buenas anécdotas. Sí, sí, sí. 2013, 2012, algo así. 2011, yo creo. Sí. Más o menos por ahí andábamos en eso. Y pues ha sido un placer tenerte en este espacio, No, no. Héctor. Por ahí Muchísimas tenemos gracias. gente que se conectó y que estuvo mandando sus mensajes. Tenemos a Claudia Castillo que dice saludos desde el cierre, que nos aclare qué tipo de cierre, ¿no? Porque se oye un poquito comprometedor eso. Ah, cierre de mes, qué bueno. Le tocó bajar el cierre, ¿no? Así literalmente. Antonio García desde Tula, es tuleño, entonces le mando un saludo. Para la gente que sea de otro país y no entiende eso, bueno, pues se lo dejamos de tarea. Y bueno, Dante Escalante también le mandamos un fuerte abrazo, exalumno de nosotros, estuvo trabajando con Niori, estuvo trabajando con Soriana, ha estado trabajando en algunas empresas y bueno, pues creo que ya fue papá por segunda vez. El muchacho, espero que ya haya cerrado la fábrica porque en estos tiempos de COVID está cañón. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Héctor, para terminar el programa? No, 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 pues muchísimas gracias por tu invitación y bueno, estoy a la disposición para lo que tú necesites y sobre todo, a mí me gustaría, si hay que compartir algo, empezar a compartirlo con los jóvenes para que vean por dónde se pueden ir, qué es lo que necesitan aprender, si es que les gusta SAP, si es que les gusta este mundo de la consultoría, yo encantado, encantado de poder ayudarles y orientarlos en donde lo que se requiere hoy, porque no solamente se requieren consultores SAP, también se requieren otro tipo de personas que sepan manejar y administrar proyectos, ¿no? Muy bien, ¿dónde te puede localizar la gente por si te quiere hacer alguna pregunta, por lo menos saludarte? ¿En qué redes sociales? No sé si nos quieras compartir algo. Bueno, yo normalmente no entro mucho al Facebook. Mi esposa aquí me dice que por qué no entro, por qué no publico, por qué no ahora. Entonces, realmente casi no entro ahí. Tengo Instagram, ¿Ok? que es Héctor.Velasco y nada más, ahí está. ¿Ok? Y bueno, hace poco hice una empresa acá, no la estoy dando mucho, que es B4SAP.
el correo es hector.velasco, b4sap.com. Ahí lo que quieran preguntarme, con muchísimo gusto se los voy a responder. Claro que sí. B4SAP, lo vamos a poner en la edición ¿Listo? para YouTube, lo vamos a poner aquí en esta parte de Va. Con muchísimo gusto le hacemos saber a la gente que estás en Colombia. Seguramente Jonathan estará muy interesado en platicar contigo porque él es un tipo que trabaja para una empresa, pero que quiere meterse al tema de la consultoría. Hay mucha gente inquieta en ese Bien. sentido. Pues debe estar ahí al pendiente para poderse comunicar, así como lo ha hecho con algunos otros paisanos Listo. de él que viven en México, que hay muchos, y pues tú eres un raro mexicano que vive en Colombia, ¿no? No raro, ya de por sí es raro ser de Chacaltianguis, pero yo conozco muy poca gente que haya tomado la decisión de irse a vivir a Colombia. Bueno, es de admirarse, te felicito, ya tendremos otro espacio para platicar más a detalle, pero yo creo que por hoy y respetando tu tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con Gracias a ti. nosotros. Héctor, te mando un fuerte abrazo y espero que la gente que te vea y te escuche tenga el gusto también de apreciar lo que mencionas y el conocimiento que nos compartiste en esta tarde. Gracias, Héctor, y gracias a la gente que nos vio en esta noche. Nos vemos la próxima ocasión. Ya no sé, ya no les quiero decir cuándo, porque ayer hablamos de SAP, antier hablamos de SAP, y la verdad es que hablar de SAP pues es interminable. Entonces cuando surgen estas oportunidades, sobre todo de interactuar en vivo con la gente que nos permite tener los mensajes aquí en vivo, nos gusta muchísimo más. Y hoy no lo quise hacer grabado precisamente porque ya no le veo ningún sentido grabar, editar y perderse el contacto con la gente, con la raza, como decimos acá en Nuevo León. Gracias, Héctor, nuevamente. Nos vemos en la próxima. Y me quedo un ratito más contigo, nada más para ponernos de acuerdo en unos detalles. Corto la transmisión. Recuerden, YouTube también, somos poquitos, compartan. Estamos en YouTube subiendo también nuestros contenidos. Denle suscribir y denle la campanita de notificación para que podamos contar con pues con su constancia y con su presencia. Gracias. Platicamos.